Venga, Egunon, bagoaz ya Unai Simón en prentzarko gas. Vamos con la rueda de prensa de Unai Simón, como siempre. Solicitamos turnos para formular la pregunta. Empezamos contigo, Alfón, cuando quieras. Bueno, Unai, buenas, hombre, bienvenido. Vaya verano, ¿no? Verano que ha tenido de todo para ti, mucha actividad, no sé, y con toda la catarata de acontecimientos que has vivido, si te quedas con uno o te gustaría la plata, las semifinales, la Eurocopa, no sé, con algo que te ha dejado así especialmente marcado. Bueno, yo creo que todo el verano que he estado fuera ha sido una experiencia terrible para mí, con mucho enriquecimiento en todos los sentidos, en aspectos futbolísticos, en aspectos personales. Yo creo que me quedaría con los 2 meses que he estado fuera, las vivencias de la Eurocopa, incluso las vivencias de las Olimpiadas, que fue una dosis de humildad, porque allí no íbamos como futbolistas, íbamos como deportistas y bueno, teníamos el mismo trato que el resto de deportistas. Yo creo que esa dosis de humildad, pues bueno, te hace recapacitar y bueno, yo creo que me quedo con eso de los 2 meses. Hola Unai, Carlos Taballa de Mundo Deportivo. Bueno, viniste aquí a entrenar el día 11 de agosto y al final se decidió coger vacaciones. Un poco, ¿me puedes explicar esa decisión, cómo se tomó? Sí. A ver, yo cuando termino las Olimpiadas, bueno, incluso antes de empezarlas, la decisión que yo personalmente tomo es que si al final de los Juegos Olímpicos pues yo me encuentro físicamente y mentalmente bien, quería unirme al grupo cuanto antes, sin perder tiempo, porque al final el grupo lleva mes y medio de pretemporada compitiendo y bueno, yo quería incorporarme lo antes posible al equipo. Pero sí que es verdad que hay que escuchar todas las partes. Yo, por mucho que quisiese venir desde el primer día, porque ya te digo, me encontraba muy bien, física y mentalmente me encontraba muy bien, de haber hecho 2 buenos campeonatos y bueno, sí que escuchando a todo el mundo, escuchando a la familia, escuchando a los amigos, escuchando al míster también, que de antemano me dijo que lo que hiciese iba a tirar para adelante. Si yo quería quedarme, pues para adelante, y si quería coger unos días de vacaciones también para adelante, pero él me dio su consejo. Al igual que mi familia y mis amigos, y yo creo que fue un consejo acertado, fue acertado coger estos 10 días de vacaciones, sobre todo para cerrar un ciclo de temporada que yo creo que es importante. Fue una temporada muy larga la pasada y bueno, ya te digo, por cerrar un poco el ciclo, estar unos días de desconexión de la pelota y ahora volver a tope. Aponai, Kevin Doyle, Durangaldeko Televista. ¿Cuántas cosas, no? Te han pasado en poco tiempo? Hay pocos futbolistas que en toda su carrera pues puedan jugar 2 finales, una Eurocopa, unas Olimpiadas. Y en tan poco tiempo, ¿cuántas cosas? ¿Cómo se digiere todo eso, no? Bueno, yo creo que no solo por el verano, sino la temporada entera ha sido una temporada preciosa en la que por suerte he podido competir 5 finales, 5 campeonatos. La final de la Eurocopa se quedó en semifinales y bueno, 4 finales, como te digo. Una temporada muy larga, muy bonita, con bonitas experiencias como la de la Supercopa y con otras no tan bonitas, como las finales que perdimos. Pero bueno, el camino recorrido y todos los momentos vividos con el grupo, yo creo que es lo importante, lo que te hace crecer como futbolista y bueno, a partir de ahí, pues todo lo que haya aprendido este verano en la selección, pues ponerlo aquí al servicio del equipo y a tirar con todo este equipo, que la temporada también va a ser muy larga. Un poco al hilo de eso que dices, Unai, aquellos acontecimientos de que al final te ibas a Elche, volviste, eso te hizo responsabilizarte, tener madurez. Esto es muy distinto el Unai Simón, por ejemplo, de la temporada pasada a con todo lo que has vivido esta temporada al que está hoy aquí sentado. Bueno, yo siempre creo que día a día mejoras tanto en lo futbolístico como en lo personal. Lógicamente no soy el mismo Unai Simón que vino de Elche, pues entonces era un crío, sigo siendo un crío, pero entonces era un crío pues sin ningún tipo de experiencia en el fútbol profesional y poco a poco vas viviendo ese tipo de actuaciones, ese tipo pues de momentos finales con el equipo, con el Athletic, vas y juegas competiciones, Eurocopa, Juegos Olímpicos. Creo que son experiencias únicas, ya te digo, y bueno, que puede servir
para crecer como futbolista y como persona y ser el portero que soy ahora. Hola, Unai. Al hilo de lo que estás comentando, no sé si, claro, la Eurocopa fue una experiencia, como decías tú, pues brutal, ¿no? Que has estado ahí, luego en los Juegos. ¿Dirías que el Unai Simón portero es mejor hoy que hace 2 meses? Sí, y mejor que hace 2 meses, mejor que hace un mes. Yo creo que es importante mejorar cada día y bueno, ya te digo, al final son un cúmulo de experiencias lo que te hace ser mejor jugador y mejor persona y bueno, creo que no solo por tener distintas competiciones, sino por los momentos vividos. Creo que la Eurocopa sobre todo fue, pues viví uno de los momentos más difíciles de solventar igual de lo que llevo yo de carrera, que tampoco es mucha, pero bueno, entonces al final te hace aprender y te hace crecer y bueno, al final lo que te digo sí que creo que soy mejor portero y mejor persona que hace un par de meses. Sí, Unai. Creo que empezaste a entrenar el domingo y el sábado hay partido. ¿Te ves con opciones de jugar ya de titular, de volver a la titularidad? Gracias. Bueno, yo voy a estar dándolo todo al 100% para poder jugar cada fin de semana. Yo creo que siempre es lo que he querido hacer desde que entré aquí al Athletic. Creo que es el club en el que quiero jugar todos los partidos de mi vida y si hace falta, pues bueno, estoy dándolo todo ahora mismo y la decisión de jugar o no jugar no depende de mí, al final depende del míster. Tenemos una portería muy bien cubierta con Jokin y con Julen, entonces yo creo que no tenemos que tener ningún problema. Unai, de lo malo se dice, ¿no?, que se aprende mucho, de los palos, de los mazazos, esas 2 finales perdidas con el Atleti de Copa, después caer en semifinales de la Eurocopa, ¿no? Luego vino la final también de las Olimpiadas. Te ha tocado vivir cosas muy bonitas, pero también mazazos, ¿no? Porque al final son decepciones, supongo. ¿Cómo se iba todo eso? Bueno, sí que es verdad que lógicamente cuando perdemos las 2 finales son palos muy duros, las de la Copa del Rey con el Athletic son palos muy duros que en el momento lo único que piensas es en el fracaso que habíamos hecho, pero mirándolo ahora pasado el tiempo valoras todo el camino que habíamos recorrido para llegar a esas finales, todo el esfuerzo que hicimos y es con lo que me quedo, al igual que luego con la selección. Todo el camino recorrido en la Eurocopa, el grupo que hicimos en las Olimpiadas, todos esos momentos, creo que el camino que recorremos en todas las competiciones es lo importante. Sí que es verdad que es la guinda del pastel, ganar las finales y es por lo que todos peleamos. Y siempre te vas con ese pequeño mal sabor de boca, pero ya te digo que con el tiempo valoramos los momentos, las experiencias y yo creo que viendo la temporada pasada fue una temporada preciosa para mí que yo creo que no volveré a repetir nunca. Casi me has contestado, pero de las finales que has jugado y has perdido, ¿cambiarías alguna no jugarla y poder haber tenido títulos? Es decir, menos finales y más títulos. Hombre, yo quiero jugar todas las competiciones y ganar todos los títulos. Es de lo que se trata el fútbol, de competir, de tener esa ambición por ganar. No quitaría ninguna que he perdido porque si ya te he dicho antes que la experiencia y el poder ganar una Supercopa y el poder perder una Copa del Rey te hace aprender mucho y bueno, a ver si esta temporada podemos repetir esas hazañas que hicimos el año pasado, la temporada pasada, y poder volver a ilusionar a nuestra gente con una Copa del Rey. Unai, bueno, 10 días que has tenido, ya estás aquí, estás listo. Mañana Luis Enrique da la lista. No sé si podemos dar por hecho, evidentemente, que vas a estar en ella. Si tú sabes que vas a estar en ella, ¿sabes algo? No, nunca sé antes, no sabemos nunca antes de la lista si vamos a ir o no vamos a ir. Al final, ya te digo, es como el jugar este fin de semana. Yo lo único que trato de hacer es entrenar a tope todos los días para estar disponible para el fin de semana y el resto no está en mi mano. El jugar este fin de semana, el ir a la selección, no depende de mí, depende del seleccionador, en este caso Luis Enrique, y bueno, pues depende de cómo me vea él o de la situación en la que me vea, pues me podrá llamar o no me llamará. Sí, Unai, nada, yo solo le quería preguntar cómo has visto a tus compañeros, sobre todo contra Elche y Barça y en la pretemporada. Gracias.
La verdad es que la pretemporada, los partidos que he visto, no vi el de Southampton, el único que me perdí, y el resto de los partidos los vi todos y la verdad es que con mucho ritmo, quitando ese primer partido de San Galén, que igual costó un poco más por ser el primer partido, pero a partir de ahí en adelante mucho ritmo, muy identificado el juego que queremos marcar. Y ya se ha visto en Liga contra el Elche, el otro día contra el Barça, que bueno, es el Barça, lo venimos aquí en casa y con nuestro público hacemos el mejor partido de la temporada, o sea, y de hace mucho tiempo. Pero no solo por las llegadas, si se le ve al equipo con mucha ambición, con muchas ganas de ganar partidos y bueno, una pena que acabásemos en empate los dos partidos porque, ya te digo, por las ganas que el empeño que le está poniendo este grupo a esta temporada, a este inicio de temporada, nos merecíamos las dos victorias. Unai, siempre has mostrado esa madurez, ¿no? Eres joven, como decías, eres un chaval, pero esa madurez, ¿en qué crees que has mejorado a día de hoy como portero? Si tendrías que decirme en qué crees que has evolucionado en poco tiempo, ¿qué sería? Bueno, creo que el tema de la portería es un tema algo más psicológico que físico, que técnico, digamos que táctico, un poco más ligado a las emociones y sí que es verdad que el año pasado fue una temporada, como te digo, muy enriquecedora, pero en todos los sentidos. Creo que cometí errores groseros, todo hay que decirlo, y bueno, aprender de ellos y madurar sabiendo la repercusión que tuvieron y lo que acarrearon en muchos sentidos, yo creo que te hace madurar y te hace ser mejor persona en el aspecto psicológico. Yo creo que, volviendo al tema de antes, del Unai Simón que vino de Elche al que es ahora, pues yo creo que en eso he mejorado mucho. Unai, me detengo un poco en Julen. No sé si te ves un poco reflejado en él cuando tú estabas para llegar al primer equipo y estaba Kepa ahí establecido y titular indiscutible. La gente, o sea, por la pretemporada, si le has visto a Julen, que, ostras, este tío me va a apretar. Sí, le he visto a Julen, ya le conocía de antes, de la temporada pasada en el Bilbao Athletic y siempre me ha parecido un porterazo. Pero a mí me aprietan Julen y Jokin, los dos. Los dos son grandes porteros. Jokin el año pasado me metía mucha presión y ahora pues no sé cómo se quedará la temporada ni cómo se va a organizar, pero sí que es verdad que lo que a veces creemos que es un problema en la portería del Athletic, tenemos que ser conscientes de que es una virtud que tiene, sabemos la portería, lo complicado que es sacar porteros solventes, eficaces en las divisiones profesionales y que el Athletic tenga 3 de este nivel, yo creo que es una virtud y podemos estar orgullosos de la portería que tenemos. Un poco al hilo de esto, salió Kepa, Remiro, ha salido tú, ahora está Julen. Lezama está dando buenos porteros, ¿no, Unai? Sí, justo antes de la mañana me encontré con Armando, el entrenador que tuve, el entrenador de porteros que tuve en categorías inferiores y en el Baskonia. Y bueno, me decía eso, que él cuando nos ve ahí arriba, que para ellos es una gozada vernos cómo hemos crecido, cómo hemos madurado y cómo nos hemos hecho grandes y es lo que ha visto, que nos está viendo a mí, a Julen, a Kepa, a Remi, y al final todos los que vienen por abajo, que vienen con grandes proyecciones, al final es lo importante, tirar de nuestra casa, que es los fichajes que tenemos y bueno, al final es de valorar ese trabajo que hacen en las categorías inferiores a los entrenadores. Comentabas un poco el episodio duro del partido de la Eurocopa cuando se te coló el balón en la cesión. El hecho de que Luis Enrique hiciera piña y el equipo, el grupo te apoyase, esto te da un poco también señal de que la ascendencia que puedes tener en ese equipo, ¿no? Que caes bien allí, vaya. No, pero estoy seguro que si cometiésemos cualquier error, cualquier compañero del equipo actuaríamos de la misma manera. Sí que es verdad que yo no puedo comparar allí con otros años porque era mi primer año en la selección, pero jugadores como Busquets, como Jordi Alba, como Coque, que llevan grande recorrido en la selección, que digan que el grupo que tenemos el grupo humano que tenemos es de lo mejor que han vivido en la selección, pues al final te hace ver que cualquier error que cometas, incluso cualquier jugador, siempre te van a apoyar, tengas la experiencia que tengas, seas, ya te digo, Busquets o seas un jugador pues novato como soy yo. Al final
nos apoyamos mucho allí y bueno, sí que es verdad que como el vestuario del Athletic no es, pero la verdad es que ahí formamos un gran grupo y no hay ningún ego. Ahí hablabas de errores groseros, precisamente esa jugada, ¿no? Sobre todo por el foco mediático, ¿no? Eurocopa. ¿Cómo recuerdas ahora, ¿no? A toro pasado? Decías que te habías martirizado al término del encuentro, bueno, decías que te habías martirizado con esa jugada, que la has visto 7, 8 veces. Seguro que eso al final también te hizo crecer y te acordarás siempre, ¿no? de esa jugada. Pero ¿cómo lo viviste ya a toro pasado? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, como te digo, al final yo creo que este año he vivido experiencias feas y al final no te tienes que parar en el error, tienes que tener, sobre todo en el partido, memoria de pez, digamos, tienes que olvidarte del error que has cometido y seguir a por la siguiente pelota, porque no te puedes obcecar o quedarte ahí estancado. El equipo requiere de ti y sería una falta de respeto que en cualquier equipo una persona se salga del partido porque ha cometido un error. Los errores forman parte del fútbol y sí que es verdad que lo difícil es darle la vuelta, pero ya te digo, al final en ese momento no sabría cómo definírtelo, creo que me olvidé de él muy rápido porque yo veía que el equipo necesitaba del portero y como te digo, creo que sería una falta de respeto a todos esos compañeros que se están dejando la piel por ganar ese partido que yo me borrase el partido. Entonces es una experiencia de vida que ya te digo que de aplicar en cualquier momento y en cualquier partido de fútbol. Nada, Unai, después de esas experiencias enriquecedoras, tú vuelves a tu casa, ya estás en el Atleti, la Liga espera, lo que ves, el equipo que ves, los que han salido, pues venir, pues eso lo pecha Román. Así, a bote pronto, ¿a qué crees tú, Unai, que puede aspirar el Atleti este año? ¿Dónde le ves? Joder, pues si jugamos los partidos como nos hemos jugado estos 2 partidos, con esa ambición, con esas ganas de querer ganar, de querer competir, de querer pelear cada balón, yo me veo en Europa League, veo a este equipo en Europa League, veo a este equipo jugando por Europa y peleando con los grandes equipos de esta liga que al final sabemos la dificultad que tiene, pero eso nos gusta y queremos estar ahí arriba. Vamos con las 2 últimas, por favor. Sí, Unai. Bueno, hay alguien que dice, hay gente que dice que el año pasado te faltó competencia en la portería y que este año te puede venir bien competencia. ¿Cuál es tu opinión de esta? Eso lo dice gente que no ha visto a Joaquín día a día. Eso, la gente que pregunta a cualquier compañero de este equipo, Joaquín, cómo entrena, cómo trabaja, viene el primero, se marcha el último, trabaja como un animal. Yo creo que eso la gente no lo ha visto y yo sí que lo he visto. Y ya te digo que como él, como Julen, son grandes porteros que lo dan todo por este equipo, por este escudo y que bueno, que estarán preparados por si cualquier momento les toca jugar, estarán preparados para hacerlo fenomenal. Unai, recuerdo que cuando comenzaste a defender la portería de Atleti, decías que eras un privilegiado con el mero hecho de venir todos los días a entrenar a Lezama. Y en poco tiempo te has convertido en símbolo, en un jugador muy importante, en ídolo para muchos niños. Me imagino que a nivel personal uno se para a pensar y estás orgulloso del camino realizado hasta el momento, ¿no? Bueno, ya te he dicho antes que el camino que llevo realizado es muy corto. Llevo 92 partidos jugados en Primera División con el Athletic y hay muchos otros jugadores que llevan más partidos que tienen mucha más repercusión, que tienen mucha ambición, que quieren seguir jugando partidos y bueno, ya te digo que ese es mi espíritu, son mis ganas de seguir sumando partidos con esta camiseta y nada, eso de que me hayas convertido, no sé cómo lo has definido, en un ídolo, un símbolo, eso. Yo creo que solo por ahora está siendo una etapa muy corta que ojalá pueda ser muchísimo más larga. Vale, terminemos. Venga, eskerrik asko. Vale, soy. Eskerrik asko.